Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Bea. Estamos recibiendo un año nuevo. Y créame, amado hermano, amada hermana, que Dios tiene mucho que hablarnos sobre esta nueva temporada que nos tocará vivir en los siguientes días. No necesitamos especular, no necesitamos adivinar qué año nos toca, porque ya en la palabra está escrito todo lo pasado, lo presente y lo futuro. Así que vayamos a la Escritura y juntos descubramos cómo poder tener un año de bendición. En la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo número 5, versos 10 y 11, leemos: El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo desarrollar un año de bendición? Con la gracia del Señor, vamos a compartir en los siguientes minutos esta reflexión. En el texto de Primera de Pedro 5, el cual usted escuchó, vemos 4 cosas que seguramente nos van a poner en una perspectiva para desarrollar un año de bendición. El verso 10 y verso 11 nos habla, en primer lugar, de la base de la fuente y del fundamento de la bendición, el Dios de toda gracia. Así arranca el verso 10. El Dios de toda gracia. Amado hermano, si estamos finalizando un año y estamos empezando otro, es por la gracia de Dios. Si estamos vivos, si estamos en donde estamos, todo ha sido por la gracia de Dios. Su gracia soberana, su gracia remisiva, su gracia salvadora, su gracia justificante, su abundante gracia, su gracia gratuita, su gracia excelente gracia, la cual nos ha acompañado en los 365 días que se han ido y nos seguirán acompañando los 365 días que vendrán. Eso es maravilloso. De ahí depende nuestro éxito, nuestra bendición, ahí depende nuestras expectativas positivas para los siguientes días. El Dios de toda gracia. Quiero que piense cuán grande es la gracia del Señor, y en la Biblia hay muchos ejemplos, hermanos. Pero viene uno a mi mente así rápidamente. La experiencia de una mujer que recibió la gracia del Señor con un regalo y una gran responsabilidad. Lucas 1:28, cuando esa mujer llamada María recibe la visitación del Señor a través de un ángel anunciándole que dentro de su vientre nacería el Hijo de Dios. ¿Cuáles fueron las palabras? Mujer llena de gracia. Cuando la gracia se hace presente en la vida de una persona, aquello que era imposible se hace posible. Aquello que no puede ser se empieza a desarrollar. Amado hermano, tengo que recordarle que si usted está hoy aquí escuchando esta reflexión, es porque el Señor le acompañó, su gracia ha sido fiel para con usted. Esa misma gracia no va a ser más ni va a ser menos en esta nueva temporada. Esa misma gracia le garantiza que una gran bendición viene. Por eso Pedro nos recuerda en esta escritura, el Dios de toda gracia. Pero hay algo más que el texto nos señala. Vamos a la segunda cosa. Y es que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y aquí nos habla de un llamamiento específico.
Pero note, por favor, ese llamado tiene un nombre. Dice que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Se da cuenta que el llamado que Dios nos está haciendo a través de este texto no tiene que ver nada con lo material? No tiene que ver nada con el mundo y los deseos y las prácticas y la cultura y las costumbres que aquí se dan. Ese llamado que Dios nos hace por su gracia tiene que ver, número uno, con la eternidad, con lo eterno. Y número dos, tiene que ver con Jesucristo. Hermano amado, esa gracia que le hablo, que tiene usted, que lo ha acompañado y le seguirá acompañando, tiene como objetivo acercarle a lo eterno. Y aquí tengo que recordarle lo que el apóstol Pablo le habló a la iglesia en Colosas, en el capítulo 3, verso 1 de esta preciosa carta. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ese es nuestro llamamiento. Un llamamiento no a lo terrenal. Un llamamiento no a lo material. Nuestro llamamiento es hacer tesoros en los cielos, tesoros en la eternidad, porque Cristo para eso vino a este mundo, para abrirnos una puerta y accesar a lo eternal. No dejemos que los afanes de este mundo, no dejemos que la ansiedad, la vanidad de la vida en este mundo nos atrape y nosotros empecemos a desenfocarnos y poner nuestra mirada en lo material. Dios proveerá, Dios no dejará a sus hijos desamparados. Mientras sus hijos cumplan su llamado de poner la mira en las cosas eternas, de servir a Jesucristo, mi Dios pues suplirá todo lo que os hiciere falta conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Entonces este año cumpla su llamamiento. Tiene la gracia de Dios. Cumpla su llamamiento. Número 3. Este texto nos habla también de algo que vamos a enfrentar en este año. El texto sigue diciendo: el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, escuche, después que hayáis padecido un poco de tiempo. En una ocasión escuché un comentario acerca de este texto. El texto empieza tan bonito hablándonos de la gracia de Dios y hablándonos del llamamiento eterno en Jesucristo. Pero tuvo que aparecer esta frase que habla de padecimiento. ¿No se la podemos quitar? No, es parte de lo que Dios nos tiene para este año. Un año donde no nos extrañemos que vayamos a padecer. El padecimiento es algo que nosotros le huimos y no nos gusta padecer. Esto es así, es muy humano, pero es necesario. Quiero que entienda que usted y yo necesitamos padecer tribulación. Necesitamos padecer persecución. ¿Por qué? Porque a través de la tribulación y de la persecución, nosotros hemos llegado a desarrollar nuestra fe. Y esa sí ha sido la experiencia en los años anteriores. Usted no es la misma persona después de que sale de una situación, de una tribulación. Usted es un hombre con mayor fe, una mujer con mayor confianza, porque ese padecimiento que Dios permitió, esa tribulación, como dice el apóstol Pablo,
En 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hay una gloria que nos espera, pero es necesario el padecimiento. Ese padecimiento que nos hace gemir, que nos duele, está produciendo la excelencia del Señor en nosotros. Tengo entonces que recordarle, pero a la vez animarle a usted a que cuando enfrente una situación difícil en esta nueva temporada, esto que va a padecer es para su bien. Usted va a ver cómo el Señor lo va a desarrollar, cómo el Señor lo va a madurar, cómo el Señor lo está perfeccionando. Pero también las tribulaciones en el cristiano son un escenario perfecto para ver la gloria del Señor. ¿Cuántos en una tribulación donde perdemos la paz experimentamos esa paz sobrenatural? ¿Cuántos en medio de una tribulación experimentamos el consuelo y el milagro de Dios? Todos nosotros. Por eso es necesario el padecimiento. Y en este año lo vamos a experimentar sin duda alguna. Entonces, 3 cosas hemos visto, nos falta una cuarta. Este año vamos a experimentar la gracia de nuestro Dios. Esa es la clave de todo éxito en la vida de una persona, su gracia. Pero también tenemos el llamamiento de ir a lo eterno en Jesucristo. También Pedro nos recuerda que padeceremos situaciones que nos van a retar y desafiar. Pero lo anterior es algo que es necesario que nos va a sostener. Y por último, viene la bendición. Porque ya entendimos que la gracia nos acompaña aún en medio de los padecimientos para que el Señor cumpla su propósito eternal y el carácter de Jesucristo sea formado en nosotros. Y a continuación, el texto nos habla de 4 cosas que son una bendición para nosotros y que en este año lo vamos a experimentar. El texto dice: Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 4 cosas que es necesaria y que son una bendición y que Dios está dispuesto a operar en nosotros. Hablemos de la primera. Este año Dios nos seguirá perfeccionando. Y hay 2 cosas que debemos de recordar en relación a cómo Dios perfecciona. Ya hablamos anteriormente de una, el dolor. El dolor es algo que es necesario para el perfeccionamiento. Pero le quiero leer otra escritura acerca del dolor. Hebreos 2:10. Porque convenía aquel por cuya causa con todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Hebreos 2:10. El dolor es el vehículo que muchas veces vamos a experimentar para ese perfeccionamiento. Pero también, Efesios capítulo número 4, versos 11 y 12, nos habla que Él ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Otra de las maneras como Dios nos va a perfeccionar en esta nueva temporada es usando a la iglesia, es usando la estructura del cuerpo de Cristo, es usando a personas, usando a gente, los cuales van a desarrollar en nosotros ordenamiento, equipamiento, preparación, con el propósito de bendecir a otros y de perfeccionarnos a nosotros. Hermanos amados, por eso hoy quiero animarle a usted que no deje de congregarse
como muchos tienen por costumbre, porque es en la congregación de los santos donde usted encontrará a personas que Dios va a usar para perfeccionarlo, a través de la enseñanza, a través del consejo, a través de la exhortación, a través del consuelo, a través del ánimo. Y no olvide que aún en medio del dolor, esas mismas personas serán parte de lo mismo para su perfeccionamiento. Y eso es una bendición. Es decir, que usted no va a ser el mismo de lo que fue el año pasado, sino será alguien más perfecto gracias al Señor que usa el dolor y usa a personas para enseñarnos en ese sentido. La segunda palabra, Dios no solo nos va a perfeccionar, sino nos va a afirmar. Esa palabra afirmación significa poner firme una cosa, sujetarla para que no se caiga. Significa afianzar, significa apisonar o cimentar. Santiago escribió sobre eso en su capítulo 5, verso 8. Tened paciencia también vosotros, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Qué escritura tan importante, porque acá Santiago nos está hablando que lo que se tiene que afianzar en nosotros es lo que está dentro de nosotros. Afirmad vuestros corazones. Hermano, cada vez usted debe de estar convencido, afianzado. Cada vez usted debe estar firme para que no caiga de su fe, de sus convicciones. ¿Por qué? Porque para eso Dios le permite esa nueva temporada, para que usted se mantenga firme, nuestro interior, apuntalándonos en el Señor, en nuestra convicción, en nuestra fe, en la palabra del Señor. ¿Por qué en la palabra del Señor? Porque la Escritura dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Hermanos, hoy nos vamos a dar cuenta que en este nuevo año, en esta nueva temporada, muchas cosas nuevas vendrán. Modas, costumbres, leyes, experiencias, pero por sobre ellas la palabra de Dios será la misma y ella nos va a afirmar para poder enfrentar todas esos nuevos retos que vienen a nuestra vida. Así que es una bendición no solo que Dios nos perfeccione, sino también nos afirme. Pero hay dos cosas más que el Señor va a apuntar en este año. Él nos quiere fortalecer. Cuando hablamos de fortaleza es porque Él sabe que somos débiles. Solo un débil necesita fortaleza. Y hay varias escrituras que nos recuerdan que Dios es el único que nos puede fortalecer. El Salmo 27:1 dice, Jehová es nuestra fuerza. Nehemías 8:10, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hermanos amados, dentro de muchas otras escrituras, Dios nos va a fortalecer. Ese es el deseo del Señor. Cada desafío que enfrentemos, el Señor nos va a dar el recurso, y su gran recurso es su fortaleza. Y la última palabra, Dios no solo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer, sino nos va a establecer. Fíjese que cuando uno empieza a funcionar una cosa o en una actividad, generalmente uno va al segundo nivel, que es continuidad. Empezarlo todo mundo lo hace. Por ejemplo, usted va a decir, hoy este nuevo año me voy a proponer la meta de leer todos los días la Biblia. Excelente si usted lo hace.
o no voy a dejar de asistir a ni un día de servicio en mi congregación. Excelente. Otros un poquito más materialistas dicen, voy a ir todos los días al gimnasio. Excelente. Pero ¿sabe qué? Todos lo van a iniciar, pero no todos lo van a terminar. Y por eso se nos hace ser establecidos. Ser establecidos significa darle continuidad, disponer a lo que debe de seguir haciendo. Y para eso Dios también nos va a ayudar. Porque muchos de nosotros vamos a querer abortar muchas cosas. No olvide que el Señor está pensando en lo eterno. Y si hay algo que no hay que abortar, hay algo que no hay que dejar tirado, es lo eterno. Por eso es que el Señor quiere establecernos. Porque ese es el propósito de Dios, que usted continúe. Porque como dijo Pablo en Filipenses capítulo número 3, él declaró que el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a terminar hasta hacerla perfecta. ¿Por qué? Porque Él nos va a establecer. ¿Y por qué llamamos eso una bendición? Porque el mismo escritor de esta epístola lo llamó así. Porque él cierra después de anunciarnos que lo que Dios quiere hacer, perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Pedro dice, a Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Eso es una alabanza. Solo cuando una bendición se desata, la alabanza también se desata. Así que hermanos, 4 cosas que hoy hemos aprendido para este nuevo año que viene. Su gracia está con nosotros. Nuestro llamamiento a lo eterno y a Jesucristo sigue vigente. Padeceremos un poco de tiempo, es necesario. Pero esa situación nos va a desatar 4 cosas. Perfección, afirmación, fortalecimiento y establecimiento. Y eso es una bendición. Quiero orar al Señor para que bendiga sobre esta verdad que hoy hemos compartido con usted, un año lleno de bendición. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria,
Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio BEA.